Muy buenos días, soy Delvis Grisel Ortiz, les doy la bienvenida a otra edición de Delvis Grisel y compañía. Bueno, tengo que agradecer profundamente a mi invitada de hoy, que es nada menos y nada más que nuestra epidemióloga Cruz María Nazario, porque siempre está presente, siempre dice que sí. Desde que empezó esta pandemia no ha habido un momento en que ella me diga no puedo. De hecho, yo le conversaba a mi hija, le decía, Cruz María es una cosa genial. Ella siempre está presente y cuando no puede me dice, no puedo a tal hora, pero puedo a esta otra hora. Así que, Cruz María, en todo este año, que de hecho cumplimos ya un año de aniversario en este programa y estamos en el fin de año y hemos sobrevivido, y quiero agradecerte profundamente el que hayas estado conmigo en todo este proceso de la pandemia y con nuestros radioescuchas que tanto lo necesitan porque estás haciendo patria y eso es realmente maravilloso. Agradecida, Cruz María. Yo también estoy muy agradecida por la oportunidad de compartir con tu radio audiencia y contigo, que tenemos esa energía de poder compartir todos estos artículos que a las 5 de la mañana tú me envías y que yo me tengo que despertar a leerlo porque sé que Delvis me va a llamar dentro de un ratito. ¡Qué abusadora! Soy una abusadora, tengo que reconocerlo. No, al contrario, porque tú te enteras de cosas que yo a veces estoy en otro camino, por otro rumbo, y yo leo muchísimo, pero no necesariamente las cosas que tú me envías. Y de esa forma yo me enteré del problema que había con los animalitos estos que hacen los abrigos. El que hablamos que hablamos la semana pasada, yo no había leído nada de eso. Y cuando tú me envías el artículo me pareció fascinante. De hecho, lo compartí con mi hijo que trabaja con animales en Estados Unidos, ese es su campo de especialización. Así que es bien bueno, ha sido una oportunidad muy buena compartir contigo, aprender de ti y compartir con tu audiencia. No, y ni hablar lo que nosotros aprendemos de ti, hay que decir eso. Esa es la realidad, que lo que vamos aprendiendo de toda tu sabiduría como epidemióloga, pues es un lujo. Me siento realmente privilegiada. Bueno, Cruz María, el caso es que ahora yo voy viendo ciertas cosas importantes y es que hay muchas cosas que van avanzando de forma bien acelerada. El asunto de las vacunas lleva una aceleración tremenda. Hay mucha variedad, mucha diversidad, unas vacunas que presentan una diversidad de asuntos. Por ejemplo, una vacuna que tiene casi todas tienen un 90% de efectividad en este momento, pero hay otra cosa, y es que algunas necesitan ser conservadas en temperaturas bajo cero, que cuando decimos bajo cero es como 80 bajo cero o 70 bajo cero, o sea que eso es gélido prácticamente. Unas que son más caras, otras que son más baratas, que no sabemos cómo, no está muy claro cómo se transportan, qué países serán los primeros, bueno, toda esta cosa es un lío tremendo en términos de las vacunas. Por otro lado, hay cosas importantes como lo que van descubriendo los médicos en el proceso de atender los pacientes. Como por ejemplo, que antes se ponía la gente en un respirador, punto, y ahora se descubre que no es necesario poner la gente en el respirador de inmediato, sino que el respirador debe ser como que la última opción. Hay muchos cambios, muchas cosas. Hablemos primero de las vacunas. Pues yo creo que nos ha preocupado a la gran mayoría de los salubristas lo acelerado del proceso, pero también tenemos que reconocer que antes una vacuna tomaba a lo mejor 10 años, 15 años en poder producirse, pero tenía que pasar por unos procesos muy complicados que ahora, dada esta emergencia, esta crisis, se han mejorado, se han modificado y han podido reducir ese tiempo de espera entre que se empieza con la idea de producir una vacuna hasta que esa vacuna puede salir para ser usada en la población general. ¿Cuáles son los avances tecnológicos, Cruz María? Los avances tecnológicos son los que han permitido este avance. Sí, eso y otra cosa, porque antes tú no podías pasar de una fase a otra sin haber demostrado que esa primera fase era adecuada. Entonces tenía que hacer una fase primera con 10, 15 pacientes que estaban en el hospital, que había que vigilarlos muy bien para ver si no tenía toxicidad.
esa vacuna o ese producto. Y no era hasta que no se demostrara claramente esa primera fase que usted podía empezar en una segunda fase. Pero en este proceso de la COVID se le ha permitido a estas compañías farmacéuticas a pasar diferentes etapas sin que se hayan completado una de ellas anterior, ¿verdad? Y vemos cómo ahora mismo apenas han terminado la fase clínica 3, que son los ensayos clínicos, en donde le ponen la vacuna a un grupo de personas y le ponen una agüita salina a otro grupo de personas, y esas dos personas que han sido asignadas al tratamiento o a la comparación con el placebo de una forma al azar, entonces se vigila a ver cuántas personas que están expuestas en su vida diaria a contagiarse, cuántas desarrollan la enfermedad. Y entonces esa fase toma muchísimo tiempo. Así que ahora la farmacéutica lo que hace es que ya empezó a producir la vacuna antes de que tuviera la certeza de que durante la fase 3 esa vacuna es eficaz. Y la eficacia la miden, ¿verdad? Comparando cuántos de los que estaban vacunados con el producto nuevo desarrollaron o se enfermaron con la COVID en comparación a cuántos se enfermaron que lo que habían recibido era el placebo. Así que esa comparación es la que nosotros siempre esperamos antes de decir vamos a poner vacunas a toda la población, que es donde se mide la eficiencia, la capacidad que tiene ese producto de disminuir la incidencia de una enfermedad. En este momento, las farmacéuticas empezaron ya antes de, yo creo que apenas iban por la mitad de la fase 3 y ya ellos estaban produciendo la vacuna en masa. Y ahora mismo hay una gran competencia entre diferentes compañías que todas quieren ser la primera que sale al mercado, porque tenemos, como tú acabas de decir, hay unas diferencias en la vacuna, algunas son más baratas, otras tienen unos requisitos más complicados, así que hay hay un gran interés también económico por desarrollar la vacuna que sea más barata, que mantenga una eficacia de más de un 90% y que los sistemas para distribuirla y para ponérsela a la gente no sean tan complicados como los que estamos viendo en estas tres que han salido ya con probabilidad de empezar a funcionar o empezar a vacunar a la población general. Yo he visto mucho, estoy escuchando ante todas estas informaciones de que la vacuna está ahí a la vuelta de la esquina, que ya está casi en la puerta de nosotros, vamos a decir los puertorriqueños, que hay que ver que en la historia hemos sido utilizados para probar cosas y que la gente tiene eso en la mente, porque históricamente ha sido así. Pues hay muchas preocupaciones y hay estoy ya escuchando mucha gente que está diciendo, no, yo no me voy a vacunar. No voy a permitir que mi mamá se vacune. No voy a permitir que mi abuelo se vacune, ni que mi abuela se vacune. ¿Qué vamos? O sea, realmente, ¿cuándo es que nosotros podemos confiar en este proceso? Bueno, la verdad es que yo todavía estoy esperando la información científica, el análisis estadístico, las comparaciones epidemiológicas, toda esa información que es importante aún antes de uno tomar una decisión. Yo creo que hasta ahora está operando mucho el miedo que se ha creado, porque esta es una enfermedad que está matando mucha gente. Así que yo creo que ese miedo ha empujado a que muchas personas estén muy empujando, ¿verdad? Que estén empujando para empezar a vacunar en masa a la población. Ahora bien, como tú dijiste, esto no va a llegar a Puerto Rico de aquí a mañana. Las vacunas, cuando empiezan y se van a distribuir en masa, primero vacunan al personal que está en mayor riesgo, que son las enfermeras, los médicos, los cuidadores de los ancianos. Y se supone que también pues empiecen con la vacunación de los que están a mayor riesgo de morir, que son las personas mayores. Ahora, estamos como adelantándonos. Ya una de las compañías solicitó que el FDA le aprobara. El FDA tiene que hacer un análisis
bien concienzudo. Yo he participado en alguna de esas reuniones que se hacen y hay siempre personas de todas las disciplinas, hay hasta abogados. Yo me quedé sorprendida en una reunión que fui donde la mayor parte, la voz cantante la llevaban los abogados. ¿Cuán liables podemos ser si esto causa un efecto secundario grave? Y entonces había toda una discusión de la legalidad, de cómo íbamos a tratar estos asuntos. Así que en la vacuna no es algo tan sencillo como ponernos una inyeccióncita en el hombro. Hay unas grandes complicaciones que son las que se están dilucidando en estos momentos. El FDA tiene que aprobar el uso para emergencia. Fíjate que el primer permiso que ellos solicitan es uso por una situación de emergencia, no es un uso común y regular, como por ejemplo como se hace con la vacuna para la influenza, que ya no es por una emergencia, sino que es parte del tratamiento rutinario para evitar, ¿verdad?, que tengamos muchos casos. Pero yo entiendo, ¿verdad?, esa preocupación. Lo que pasa es que tenemos que pensar que hay vacunas maravillosas que nos han protegido, que han logrado que nuestros hijos no sufran de polio, una enfermedad horrible, que se han podido erradicar muchas de esas enfermedades contagiosas usando la vacuna. La diferencia está, y yo creo que lo que nos crea ese pequeño susto, ¿verdad?, de si estamos haciendo las cosas con el tiempo y con la calma y con la precisión que es necesario. Y yo creo que esa es la pregunta que tú planteas, ¿verdad? Me la voy a poner, estoy segura que el FDA hizo esa evaluación correctamente y que está seguro el FDA que no nos va a causar daño. Fíjate que en este momento ya no es ni tan siquiera que te proteja de la COVID. Cuando se da la aprobación, ellos tienen que asegurar a la población que se va a vacunar que no se le va a hacer daño, no se le va a causar daño. Y que tenemos unos asuntos interesantes con esta cuestión de la vacunación. Sí, por eso me preocupa que nosotros seamos conejillo de India, que lo hemos sido en muchas otras ocasiones. O sea, de cuándo nos llega y cuándo se prueba. Sí, pues yo creo que los conejillos de India son los que están en la fase 3. Y creo que en Puerto Rico me da la impresión que no se incluyó ninguna persona en Puerto Rico. Donde se probó fue en África. Y en África se siguió el experimento a pesar de que la farmacéutica había detectado un efecto secundario severo, pero se continuó en África. O sea que siempre en las vacunas hay una población que siempre es la que eventualmente recibe el riesgo mayor de participar en este tipo de experimentos. Ahora bien, yo creo en los experimentos porque yo soy especialista en epidemiología y he participado en la investigación de nuevos medicamentos. Lo que no puede pasar es que una persona acepte participar en un ensayo clínico, probar en una vacuna, si no se le explica todos los riesgos y beneficios que podrían causarle participar en ese experimento. Una vez que usted conoce, y se conoce como consentimiento informado, que usted está bien informado de cuáles son los riesgos, cuáles son los peligros, qué me puede pasar, en qué momento me puedo retirar, qué me van a hacer si tengo un efecto adverso, quién me va a curar, quién me va a dar tratamiento, puedo recibir compensación monetaria si sufro algún daño. Todo eso tiene que estar en ese documento que se llama consentimiento informado. Ahora, cuando empiecen a vacunar en masa, ya a nadie le van a pedir permiso para ponerle la vacuna. Usted va a decidir si se la quiere poner o no. Cuando estaban haciendo el experimento, sí tenían que pedirle a usted permiso porque ahí todavía había un riesgo de que no se sabía si tenía efectos secundarios o si había algún problema con ese medicamento. Así que hay sus pros y sus contras. Yo entiendo perfectamente tu preocupación y a mí también me pasa. Yo me he puesto a las vacunas que yo considero que son buenas y se las he puesto a mis hijos, pero algunas no me las he puesto. Y voy a esperar un poquito. Y vas a esperar un poquito porque no estás muy segura en este momento. Bueno,
Sí, porque no he leído la ciencia detrás de la explicación de esa vacuna. Bueno, quiero que me abunde sobre eso, pero tengo que hacer una pausa. Así que no se vaya nadie, regresamos en breve porque esto es muy, pero que muy importante. Estamos de regreso en De Luis Grisel y compañía. Si usted nos sintonizó un poco tarde, estamos conversando con nuestra epidemióloga, Cruz María Nazario, sobre las vacunas y todo lo último en el COVID, porque como ustedes saben, ella viene aquí prácticamente ya casi todas las semanas, porque las cosas van cambiando. Antes era como cada 2 semanas, pero ya toda la cosa está tan fuerte y tan acelerada que tengo que estar molestando, caramba, a Cruz María más allá de lo debido. Pero, Cruz María, estábamos hablando de si sería confiable vacunarnos o no, tal y como están las circunstancias en este momento, y que aparentemente la vacuna está en la puerta, casi ahí, casi llegando a la puerta de nosotros. ¿Es confiable? ¿No es confiable? ¿Debemos vacunarnos? ¿No debemos vacunarnos? ¿Qué debemos esperar? Yo creo que tenemos que esperar que el FDA haga ese avalúo de riesgo y entonces que tengamos a nuestra disposición los resultados del análisis. Hasta ahora, lo único que dice la prensa es que tiene una eficacia de un 90%. Todas y eso, ellas, ¿verdad? Las tres. Las tres tienen una eficacia de más de 90%. Lo que quiere decir en términos de la gente que trabaja vacunas que es muy buena, que tiene la capacidad de que si usted se la pone, no se va a contagiar en la misma manera que si alguien que no se la pone, porque esa es la comparación que se hace. Esa comparación se hace con un grupo pequeño de personas que han participado, aunque el grupo en realidad no es tan pequeño, son como unos 24,000, 30,000 por vacunas, ¿verdad? Por diferentes tipos de vacunas, y hay montones de vacunas. Las tres que están ahora muy en la prensa son solamente una parte muy pequeña. En China ya tienen una vacuna que está funcionando, que la están utilizando, y hay otros países, Alemania, que también tienen vacunas. Lo que pasa es que a nosotros lo que nos impacta es lo que va a pasar en Puerto Rico por nuestra dependencia, nuestra situación política, en donde si Estados Unidos decide enviarnos la vacuna a nosotros, pues aquí aparentemente tendría la gente que decidir si se la quiere poner o no, si es que llegara. Yo no creo que va a llegar tan prontito, no creo que está tan cerquita de la puerta. Falta un proceso de la FDA, de evalúo por la FDA, y también yo creo que hay que resolver unos problemas que tú mencionaste al principio, que tienen que ver cómo es que se utiliza esta vacuna, cómo es que se guarda, cómo es que se transporta. Y las tres que tenemos ahora, que están siendo reseñadas con mayor frecuencia en la prensa, vemos que tienen unas características diferentes en cuanto a lo que se llama la cadena del frío. Todas las vacunas y todos los medicamentos tienen una cadena de frío. Eso quiere decir que cuando el que la produce tiene que garantizar que ese producto va a estar viable, es útil, produce lo que queremos que produzca, pero tiene que mantenerse a una temperatura que ellos han decidido es la adecuada. Y si vemos la primera que salió, que creo que fue la de AstraZeneca, tiene que estar guardada en un refrigerador de menos 70 a menos 80 grados centígrados. La de Pfizer. La de Pfizer. Porque AstraZeneca es la más reciente, que no necesita de hecho tanta tiene refrigeración. También, pero necesita menos 20 grados centígrados. Y eso es bajo cero. Eso es bastante. El problema que tenemos es que si usted va a recibir esa vacuna en Puerto Rico, tiene que garantizarle al que se la está vendiendo o a donde usted la está comprando, que usted la va a guardar a esa temperatura. Si no la guarda a esa temperatura, el fabricante le va a decir, yo no puedo garantizar la eficacia de la vacuna porque usted incumplió con parte del protocolo de la cadena de frío. Yo no sé cuántos hospitales en Puerto Rico tienen refrigeradores de menos 80 grados. Yo tengo un refrigerador de menos 80 grados en un laboratorio de investigación en la universidad. En la universidad, ¿verdad? En el recinto de ciencias médicas, porque se hace investigación que conlleva ese tipo
de refrigeración. Pero ¿cuántos hospitales, cuántas farmacias de por ahí No tienen sé, esa pero nevera? pienso No que vas a sé. perder esa nevera. Me parece que no la van A quitar. sí, van a tener Creo que que te van a bajarla. quitar esa nevera. No sé por qué lo pienso. Ahora, he visto en las noticias que hay unos cuantos países que están adquiriendo neveras que pueden Exacto. alcanzar esas temperaturas. Sí. Pero imagínate tú, si tú quieres vacunar, digamos, el 70% de la población, nosotros tenemos casi 3 millones de personas, multiplica eso por 0.7 y ya sabes que hay que vacunar a casi más de 2 millones de personas. Entonces, ¿dónde tú vas a guardar esos 4 millones de dosis? Porque Y casi sobre todas todo ellas que no es una sola dosis. son 2, En la mayoría son 2 dosis, pero hay una que son 3 dosis. 3 dosis, exacto. Entonces, ¿dónde vas a guardar todas esas vacunas que necesitan para poder garantizar la eficacia que se mantenga la cadena de frío a ese nivel de la temperatura? Yo preparé una clase para los estudiantes en el día de hoy, en donde le enseño la cadena de frío y cómo se mantiene en un país en África, en donde van en una motorita con una neverita amarrada detrás de la motorita para llevar unas vacunas a los lugares más distantes. Yo les garantizo que ese refrigerador de -70 no lo pueden llevar encima de la motorita y por lo tanto ahí no va a llegar esa vacuna con esos requisitos tan estrictos, ¿verdad? Para garantizar que sí, pues puede ser eficaz. Eso es fuerte, eso es muy fuerte, porque el problema también es que las farmacéuticas están diciendo, bueno, mi vacuna bajo estas circunstancias tiene una eficacia de un 90%, pero cuando vamos a la realidad del uso de la vacuna, si empezamos a encontrar que en este país o en el otro se empieza a reflejar que la vacuna no es eficaz, pero no es eficaz porque no es eficaz, sino que no es eficaz porque no se le ha dado el mantenimiento adecuado en el proceso de llevarla hasta el usuario. Sí. Eso es una complicación tremenda y no necesariamente toda esa información llega adecuadamente. Eso sí. Puede ser en boricua, vamos a decir, puede ser un despelote. Sí, yo creo que puede ser un gran despelote, pero a mí lo que me preocupa es el despelote de la mala información. Porque yo he escuchado a personas en diferentes programas decir, no, la vacuna la vamos a recibir ya en diciembre, vamos a tener vacunas aquí. Entonces, no se paran a pensar, primero que no va a llegar en diciembre, el FDA, eso no va a estar aprobado en diciembre. Imagínate, si ellos tenían presión para aprobarla antes de las elecciones en Estados Unidos y no pudieron hacerlo. No lo hicieron. ¿Qué mayor presión que la que tenían puestas encima con el monstruo diciéndole yo quiero ganar las elecciones con la vacuna? Pues eso no pasó. Yo creo que todavía la FDA tiene que estar pasando por unos procesos de avalúo y que entonces en algunos meses a lo mejor empiezan a llegar pequeñas dosis para ese personal de alto riesgo que posiblemente sí va a aceptar vacunarse ante el riesgo tan grande que ellos están. Así que definitivamente estamos en un momento muy crítico, sobre todo porque el invierno crudo está encima, está a punto de caramelo, porque diciembre no es el momento más crudo del invierno, es enero y febrero. Enero y febrero. Así que nosotros estamos en camino, digo, nosotros no, porque nosotros en Puerto Rico pues no tenemos unos cambios realmente importantes en términos del clima, pero cuando estamos hablando de los países de climas templados, estamos hablando de que va a ir avanzando poco a poco ese tiempo extremadamente frío, que es muy malo, que ya en Estados Unidos estamos viendo por dónde va la cosa, fíjate, cuando yo veo que ya en todo el mundo, porque si vemos en España, Cataluña, todos esos espacios donde ya se están cerrando, en Francia, en distintos países de todo el mundo que ya viene otra vez el lockdown. En Estados Unidos por ejemplo, California empezó el lockdown. El otro día recibí una llamada de uno de mis mejores amigos a eso de las 10 de la noche desde Los Ángeles con tanta angustia. Estamos en lockdown, en el espacio donde él se encuentra. Y entonces pues vamos a hacer lockdown en lo que va pasando
todo esto, y es después de, estamos casi a un año de estar viviendo esta situación, y es realmente muy complicado y doloroso para las personas que están ya realmente hastiadas de estar en el lockdown, ¿verdad? No está, realmente no está fácil. Y yo creo que la gente como que no entiende mucho de qué es, fíjate, a pesar de todo, hay un montón de cosas que la gente todavía no entiende. No, no, es que es tan complicado y se oye información a veces que es contradictoria y entonces uno se confunde, uno dice, ¿qué puedo creer? No me tengo que preocupar porque viene la vacuna ya mismo. Pues sí, tenemos que seguir cuidándonos y ahora en esta época de las festividades, de Acción de Gracias, de las Navidades, tenemos que mantener la guardia y seguir cuidándonos y seguir evitando estar en lugares donde nos podamos contagiar. Y lo peor de todo es que yo creo que nuestro sistema de salud está muy cerquita a entrar en crisis. Escucho a veces días en donde el máximo de camas ocupadas es preocupante. Otros días baja la cantidad de personas que están hospitalizadas. Y eso que ahora ya hay muchos pacientes que el mismo médico les dice, yo te voy a dar el tratamiento en la casa, no vengas al hospital. O sea que en comparación con cuando empezamos, que todo el que empezaba a tener los síntomas severos era hospitalizado, ya estamos teniendo menos hospitalizaciones porque hay algunos que se pueden tratar en la casa. Pero los hospitales no se hicieron solamente para la COVID. Usted tiene un infarto del corazón, tiene que ir a un hospital. Tiene un choque, tiene que ir a un hospital. Una apendicitis, algo así, tiene que ir al hospital. Y los hospitales tienen que garantizar camas, cuidado intensivo, terapia respiratoria para otro montón de pacientes que no necesariamente son de la COVID-19. A la vez que empiezan a usar más espacios de lo que estaban para otros tipos de enfermos, entonces se pone más precaria la situación de usted tener una emergencia y llegar a un hospital y que le digan que no la pueden atender. Definitivamente. Y yo creo que lo que nosotros no entendemos es por qué llega el lockdown. Los lockdowns realmente llegan por el cupo de los hospitales. Exacto. ¿Verdad? Tengo que hacer una pausa, Cruz María, pero cuando llegue vamos a hablar de lo que son los hospitales y de lo que y cómo provocan el lockdown. Regresamos en breve. No se vaya nadie. Estamos de regreso en Delvis Grisel y compañía. Continúo conversando con nuestra epidemióloga Cruz María Nazario. Te decía al borde de irme a la pausa, Cruz María, que yo creo que lo que la gente no entiende es por qué vienen los lockdowns. Y los lockdowns realmente no es, creo que no es lo que digo, tú me dirás, porque aquí la que sabe eres tú, no soy yo. Pero yo pienso personalmente que lo que acerca un lockdown es cuando empieza a faltar la capacidad del hospital, de las unidades de cuidado intensivo. Cuando ya el Estado o la ciudad o el país o lo que sea no puede con el manejo de las personas muy enfermas y de los muertos. Porque hay que ver que dónde tú metes los muertos cuando son demasiados. O sea, nosotros ahora mismo, pues las capacidades se van acabando, tanto en las unidades de cuidado intensivo como en todo lo demás. Sí, y eso además de el espacio, en términos del espacio físico de lo que es un cuarto de hospital, tienes que pensar que están las enfermeras que son las que cuidan ese paciente en ese cuarto, están los médicos que son los que están atendiendo a esos pacientes, están esos terapistas respiratorios que tienen que ir a darle terapia a esos pacientes. Y resulta que aquí en marzo se despidieron mucho de ese personal que ahora estamos necesitando enormemente porque los que están agotados. Y al estar agotados, yo creo que por eso es que hemos empezado a ver muertes de enfermeras, muertes de médicos, que a lo mejor por ese mismo agotamiento, pues en un momento dado pudo haber un descuido y ¿verdad? Contagiar. Y nosotros tenemos que tomar en consideración algo, y es que realmente, si nosotros venimos a ver los hospitales en este país,
durante mucho tiempo los doctores y las enfermeras nunca han dado abasto. Realmente los hospitales dependen de los familiares que se quedan con esos pacientes para cuidarlos, para ayudarlos, cosa que ahora con el COVID no ocurrir. No se puede, tienes toda la Por lo tanto, cuando tú no tienes sobre todo enfermeras que no dan abasto, que nunca dieron abasto antes del COVID, pues imagínate ahora durante el COVID, cuando tú no puedes tener un familiar cuidando a ese enfermo para que entonces el personal de enfermería te rinda. Ahora no hay ese rendimiento. Y además, entonces se despidieron un montón de enfermeras, exacto, como tú habías dicho, de hospitales, y eso agrava la situación. De hecho, creo que en Dakota del Norte, el gobernador estaba pidiendo que las enfermeras que, aunque fueran positivas por COVID, si no tenían síntomas, que vinieran a trabajar. Y eso causó una conmoción impresionante. La explicación era no, porque las vamos a poner a trabajar en las unidades donde ya hay pacientes contagiados. Pero y las demás enfermeras que tienen que venir, y la que limpia el cuarto, y la que da la terapia respiratoria, que no está contagiada, que no es positiva, ¿qué vamos a hacer entonces con ella? O sea que la complejidad del lockdown, donde está centrada, es en esa crisis hospitalaria, que si no estamos muy atentos, podemos replicar aquellas escenas dantescas que vimos en Italia, con personas tiradas en los pasillos de los hospitales, con vagones, con muertos en las plazas, y eso es una situación muy crítica y que yo creo que tenemos que tener mucho cuidado porque podemos estar muy cerca de eso. Bueno, nosotros ya pasamos de los 1,000 muertos. Y más de 1,000 muertos son un montón de muertos para una isla como la nuestra. Entonces, yo creo que aquí, que lo hemos dicho muchas veces, que tú has estado enfatizando particularmente en cada entrevista que hemos hecho aquí, de cada conversación que hemos tenido, tú has estado enfatizando la falta, la ausencia de una campaña educativa consistente. Eso es algo que nos hace muchísimo daño, porque esto va avanzando mucho y nosotros no estamos proveyéndole a los ciudadanos y las ciudadanas una información correcta cada vez, donde se vayan cambiando las informaciones y explicándole a las personas para que puedan tomar acciones. Entonces, ¿qué? Las personas aquí están por la libre. Mira, esta mañana yo fui a un centro comercial aquí en Bayamón, que es la ciudad donde yo resido. Te voy a decir que eso estaba inundado de personas. Yo tuve que estacionarme en el estacionamiento más lejano del centro comercial porque no había manera de estacionarme en ninguna otra parte. ¿Por qué yo estaba hoy en un centro comercial? Bueno, porque tenía que hacer una gestión con mi teléfono celular no la podía evitar, porque no es como que yo voy todos los días a los centros comerciales. Pero qué bueno que fui hoy porque pude ser testigo de cómo están los centros comerciales llenos de personas, mientras tienes entonces un toque de queda de 10 a 5 de la mañana, cuando la mayor parte de la gente no está en la calle, porque la mayor parte de la gente está durmiendo. Yo no me puedo explicar en qué demonios estamos pensando. Tienes razón. Por eso es que cuando estemos muy cerca o alcancemos esa crisis, ese lockdown va a ser completo, ¿verdad? Porque una vez que demuestres que no puedes atender a los pacientes que lleguen al hospital, la única forma es que todo el mundo se quede en la casa, pero no es de 10 a 5, sino que es completo. Esa fue la razón por la que se hizo el lockdown en un principio en Puerto Rico, era para preparar el sistema de salud, no fue para nada más. No fue para castigarnos, ni martirizarnos, no, era para que el sistema de salud se preparara. Yo no sé si tú te acuerdas que se mencionó de que se iba a hacer un hospital para pacientes de COVID. ¿Dónde está ese hospital? De hecho, el de Bayamón, el Hospital Regional de Bayamón. Exacto. Bastante cerca que quedó de mi casa. ¿Y qué pasó con eso? ¿Tú sabes? Nada. Bueno, yo
puede que esté equivocada, pero a mí me parece que el que iba a hacer el hospital es el mismo que compró las pruebas esas a montón por chavo y después se ganó un millón. Sí. Y después se ganó, ¿verdad? Se iba a ganar un montón de Unos dinero. cuantos millones. Pero algo había, alguna relación había con ese grupito que estaba manipulando toda la cuestión de las compras y lo que se hacía. Y el dinero, el gran dinero que entró para ponernos al día, para mejorar el sistema de salud y que no se utilizó. A todo lo contrario. Nosotros estamos haciendo el mismo número de pruebas diarias que se hacían hace 3 meses. ¿Qué hemos hecho? No sé. O sea que no hemos mejorado siquiera las pruebas para saber. A mí me preocupa siempre el asunto de la gente asintomática, que yo creo que son los que más problemas causan, porque como se sienten bien, pues salen para todas partes, no toman las precauciones, están contagiando a otras personas porque están asintomáticos. ¿Qué define que uno sea asintomático o no, Cruz María? ¿Qué quiere decir ser asintomático? En este caso, ¿no? Porque hay gente que se enferma mucho. ¿Es por la carga viral? ¿Realmente por qué es? Bueno, puede que sea que tienen una carga viral menor, pero también puede ser que la misma persona no expresa clínicamente los síntomas. Si vemos los viejitos, ¿qué son los síntomas que lo dan a los viejitos? Pérdidas del olfato, del gusto, tienen problemas cognitivos, se ponen letárgicos, tienen muchísimas dificultades que nadie las asocia con la COVID. Pero esa persona, si el médico no le diagnostica que tiene COVID, pues la van a venir a visitar los nietos, los vecinos, los cuidadores, y esa persona a su vez está asintomático en términos de la definición, pero tiene unos síntomas que son característicos de la COVID. El problema es cuando una persona está contagiada, a lo mejor tiene una carga viral menor, pero no tiene ni fiebre, ni tos, ni falta de respiración, ni se siente cansado, ni dolor de cabeza, o si tiene dolor de cabeza y se siente cansado, dice, es que yo estoy trabajando mucho o que hice tal cosa, y podemos buscar excusas para excusar, ¿verdad? Esos síntomas y seguir caminando. Mira, hubo una boda en Maine, ¿verdad? Y eran 55 invitados a la boda. Esa boda, a los 14 días, ya se contaban 179 contagios. A partir de la persona que llegó a la boda y contagió a los otros. Una de las personas que fue a la boda era un cuidador en un centro de envejecientes. Pues se fue a trabajar, estaba positivo y contagió y murieron en ese centro de envejecientes 6 personas. Otro de los invitados trabajaba en una cárcel, se fue a trabajar, estaba positivo y contagió a una cantidad de presos en ese lugar. Así que solamente había 55 en la boda y hay 179 personas positivas al virus sin que ni tan siquiera hubieran puesto un pie y se hubieran comido un cantito del bizcocho de la boda. Así que ese es el problema de las personas que no tienen síntomas, pero tienen suficiente carga viral para que cuando hablan, tosen, cantan o hacen este tipo de acción de estornudar sin cubrirse la nariz, pues esa persona puede transmitir el virus. Así Exacto. Que ese es el problema. Ahí es donde tenemos el mayor problema del contagio. Sí, entonces yo no sé qué pasa, que no acabamos de entender lo importantísimo que es la mascarilla. Te voy a decir, yo salgo poco, pero cuando salgo, no salgo si no tengo esa mascarilla y encima un face shield plástico. O sea, yo uso una doble protección. Pero ¿qué nos pasa? Que no podemos entender lo efectivo que es eso, que es realmente tan sencillo, tan y tan sencillo. Porque eso, yo no creo que una persona que sale al colmado o que sale al mall, porque no estamos hablando de los trabajadores. Los trabajadores son los que realmente tienen que sufrir con las mascarillas, porque hay gente que trabaja 12 horas, gente que trabaja 18 horas y que tienen que tener obligatoriamente esas mascarillas. Lo digo por mi hija, que vive en Jacksonville, trabaja en una tienda y tiene la cara arruinada
por la cantidad de horas que tiene que tener esa mascarilla. Pero si vimos a ver en términos de numeración, esos empleados son los menos en comparación con la cantidad de gente que se niega a ponerse la mascarilla y que solamente sale aquí y allá un momentito. Pero bueno, un momentito es que tenemos que pausar. Así que Ajá. regresamos en breve, no se vaya nadie. Estamos de regreso en y compañía y continuamos nuestra conversación con nuestra epidemióloga Cruz María Nazario. Te decía, Cruz María, al final del segmento anterior, que no entiendo qué es lo que le pasa a la gente. Mire, ya pasamos Acción de Gracias. No sabemos cuánta gente violó todo lo que se dijo de Acción de Gracias, no viaje, no se reúna con sus familiares, solamente la gente que está viviendo bajo ese mismo techo. Pero bueno, ya pasó Acción de Gracias, pero vamos, viene la Navidad. Y eso puede complicar mucho más las cosas. Así que si nosotros queremos realmente salvar toda esta situación porque estamos hartos de ella, por favor, si usted está harto de esta situación porque llevamos ya prácticamente un año, entienda que tiene que colaborar. ¿Qué nos dice? Sí, exacto. Fíjate que la comparación que estamos haciendo es que en los países donde se usa la mascarilla como parte de la rutina y nadie la cuestiona, nadie se molesta, en esos países se ha controlado la pandemia. En esos países hay muy pocos casos que están surgiendo. En los países donde nos negamos a ponernos la mascarilla porque nos molesta, porque es incómoda, en esos países estamos teniendo resurgimientos bien graves. Y yo la comparación que siempre hago es con Singapur. Singapur es una isla, tiene las mismas características que tenemos nosotros en términos de ser isleños, ¿verdad? Pues mira, ¿tú sabes cuántas muertes han ocurrido desde que empezó la pandemia en Singapur? 28 muertes. ¿De qué población? El doble de la población de Puerto Rico, 6 millones de habitantes. Solamente 28 muertes, ¿verdad? ¿Qué implica eso? Que ellos establecieron esos mecanismos para reducir el contagio, haciendo pruebas, aislando a las personas positivas, haciendo buen seguimiento de los que estaban contagiados y lograron reducir el contagio y al reducir el contagio, reducen las muertes. Nosotros queremos salir de esta pandemia. Nosotros tenemos que, en términos nuestros, seguir protegiéndonos nosotros, ya que me da la impresión que el gobierno no está haciendo de su parte, que es hacer pruebas. Se está haciendo el mismo número de pruebas que se hacía hace 3 meses, cuando llevamos 3 meses con un incremento exponencial, que era motivo para que estuviéramos buscando de dónde buscar más pruebas para hacer. Y yo no puedo aceptar que dicen que no hay reactivos, porque nosotros hemos visto comunidades en donde viene una compañía de Florida y hace 200, 300 pruebas gratis, PCR, moleculares. ¿De dónde ellos las sacan? ¿Por qué el gobierno de Puerto Rico no puede tener esos mismos recursos que una compañía que viene de Florida y hace 200 y 300 pruebas en un mall, en un centro comercial, en un lugar donde la comunidad le separó un espacio? Así que tenemos que poner nuestra parte, usar la mascarilla, mantener la distancia, en estas festividades tratar de no estar en sitios donde hay más de 10 personas y mucho menos si es un lugar cerrado. Tratar de organizar actividades que sean al aire libre, que podamos mantener distancia de 6 pies entre las personas que están, no compartir la comida ni los bowls, ese bowl de papa, ensalada de papa, ya no puede hacerse eso, un bolsito para cada mesa y no se puede compartir. Una vez que ya esa mesa terminó, eso hay que descartarlo, no se puede compartir utensilios. Así que tenemos que nosotros ser creativos para reducir nuestros riesgos y exigirle al gobierno que cumpla con la misión que se le fue encargada, Encomendada. Encargada de cuidar nuestra salud. No, y sobre todo el seguimiento. El seguimiento hace mucha falta, ¿verdad? No solo la prueba, sino el seguimiento. ¿Recuerdas que yo te contaba en el programa anterior cómo mi tía al día de las elecciones fue a parar al hospital porque se sentía mal? Fue positiva
Mi primo, que fue quien la llevó a ella al Y hospital, estuvo con no ella. fue examinado y estuvo una semana entrando y saliendo al hospital mientras estaba allí y no le hicieron la prueba. Y él peleó por la prueba y todos le decían, no, es que tiene que tener una orden médica. Pero ¿cómo es posible que tenga que tener una orden médica una persona que lleva a un paciente que da positivo? ¿Cómo es posible eso, Cruz María? De hecho, cuando se empezaron a dar las guías para hacerle prueba a la gente, uno de los requisitos era que usted pudiera decir, yo estuve en contacto con una persona positiva. Ese era uno de los requisitos. Usted decía, estuve en contacto con alguien que está positivo, ya era suficiente para que se le mandara a hacer la prueba. Pues, pero imagínate en el caso donde el hospital recibe a mi tía, resulta positivo, y entonces dejan ir a mi primo, y mi primo, que seguramente es quien la contagió, ambos están asintomáticos, mi tía está una semana hospitalizada, pero mi primo está entrando y saliendo al hospital toda la semana, porque no es hasta una semana, las elecciones fueron martes, y no es hasta el próximo martes que finalmente él consigue una orden médica y le hacen la prueba, y obviamente resultó positivo. Sí, es impresionante cómo hemos perdido el norte, ¿verdad? Si nosotros queremos controlar esta pandemia, tenemos que hacer pruebas, aislar a los positivos y identificar a sus contactos, hacerles pruebas y también aislarlos. Y también ayudar a las personas que son encontradas positivas. Hay que ayudarlas que puedan mantenerse dentro de la cuarentena, en sus casas y no salgan. Así que yo creo que tenemos que poner de nuestra parte y tenemos que exigirle al gobierno que ponga de su parte también. Bueno, sobre todo ahora que vamos a tener un cambio de gobierno, que eso yo creo que complica las situaciones, ¿no? Y esperemos que bueno, que cuando venga la nueva administración, el problema es todo ese cambio, ¿verdad? Toda esa transición, que no sabemos dónde quedan unas cosas y dónde quedan otras. Y eso pues puede ser un poco tenso, pero esperamos que la nueva administración tome cartas en el asunto y que vea lo importante que es hacer las pruebas a todo el mundo y dar seguimiento, dónde estás, dónde estuviste, porque es que yo creo que, como diríamos en boricua, se cae de la mata. Si yo llego con un paciente al hospital y el paciente llega positivo y yo fui quien lo llevé, tienes que agarrar a esa persona, tú no tienes que preguntar ni decirle que te tienen que dar no sé qué. No, fulano, usted no se puede ir de aquí, usted tiene que hacerse la prueba. Exacto. ¿Y con quién esa es la forma, esa es la forma de controlar la propagación, porque evidentemente él entró y salió del hospital, pero también fue a otro sitio. A lo mejor fue a la farmacia a comprarle algo para ella, que estaba hospitalizada. Al supermercado. Y no sabía si estaba contagiado. ¿Por qué? Porque estaba asintomático, ¿verdad? Pero eso no quiere decir, el estar asintomático no quiere decir que uno no es capaz de contagiar a otro. Es importante identificar y decirle, tienes que quedarte en tu casa esos 14 días hasta que ya tú no seas contagioso para otro. No, y sobre todo, cuando tú no sabes si la persona que tú vas a contagiar, porque tú no puedes pensar que tú eres asintomático y la persona a la que tú contagias va a ser asintomática. Ajá. Exacto. Sobre todo si son personas más susceptibles, tú sabes. Exacto, o sea, tú puedes ser asintomático y contagiar a una persona que lo vas a matar. Sí. Y la verdad que esa yo creo que es la clave. Si nosotros pudiéramos tener la capacidad de tomar esas decisiones y yo creo que ya hubiéramos controlado la pandemia. Lo que pasa es que las decisiones aquí se toman no sé cómo. Yo creo que de verdad que yo no soy de la que promuevo ese lockdown completo porque me parece que la economía también es importante y la gente tiene que comer. Pero vamos a llegar a eso, porque si el sistema de salud no puede aguantar, vamos a llegar a un lockdown. ¿Y qué es lo que sucede? En los lockdowns se supone que es para mejorar los sistemas de salud. Y si no hay planes para mejorar el sistema de salud, ¿cuáles son las recomendaciones que está dando el gobierno? Mira, que no abran los chinchorros y los bares. Yo vivo en el campo, yo te puedo decir, yo acabo de llegar porque estaba buscando mi carro del mecánico y por toda la carretera todos los bares estaban abiertos con gente bebiendo sin mascarilla. Todo. ¿Dónde está la regla?
pues nadie me entiende, porque como tú dijiste al principio, no se ha hecho una campaña de educación para que la gente entienda el significado de lo que es el contagio por este virus. Si tú no lo entiendes, no le das importancia. Yo no me tengo que preocupar porque la vacuna viene por ahí. Pero sí tenemos que preocuparnos porque la vacuna se va a tardar y lo que viene por ahí es un aumento exponencial de casos, resultado de estas actividades festivas que vamos a estar disfrutando. Así que muy importante mantenernos siempre resguardados en la mayor parte posible. Definitivamente. Bueno, Cruz María, se nos ha terminado el tiempo. Estoy muy agradecida porque siempre estás con nosotros, muy agradecida que estés bien, que estés resguardada para que nos sigas dando más información sobre todo esto y nos ayudes a caminar por encima de esta pandemia. Muchas gracias, Cruz María, por haber estado con nosotros. Gracias, Delvi, por la invitación. Bueno, amigos, hasta aquí ha llegado este programa. Que tengan un día maravilloso y sobre todo mucha paz. Cuídense esta Navidad, por favor, no salga de su casa si no es absolutamente necesario. Evitemos más muertes, que ya tenemos mucho dolor encima. Que estén bien.